¿Sabías que hubo un momento en que el destino de Roma dependió de dos hombres que alguna vez fueron aliados inseparables, pero que terminaron convirtiéndose en enemigos irreconciliables? Dos gigantes políticos, dos genios militares, dos ambiciosos que no estaban dispuestos a compartir el poder. El primero era Pompeyo Magno, el general más famoso y admirado de toda la República. Un héroe de 1000 campañas, el hombre que derrotó piratas, aplastó reinos y extendió el dominio romano como nadie antes. El segundo era Julio César, un político calculador, un estratega brillante, amado por sus soldados y temido por sus enemigos, un hombre que veía el mundo no como era, sino como podía llegar a ser bajo su mando. Esta es la historia de la guerra civil más famosa de la humanidad, un conflicto que destruyó a la República y dio nacimiento al Imperio Romano. La guerra entre Pompeyo y César no fue solo una lucha por el poder, fue la pelea final entre dos visiones opuestas del futuro de Roma. Todo comenzó años antes del primer choque militar. César y Pompeyo no siempre se odiaron. De hecho, fueron aliados. Formaron junto con Craso un pacto secreto llamado el Primer Triunvirato, una alianza que controló la política de Roma desde las sombras. Pompeyo aportó prestigio militar, Craso aportó riqueza, y César aportó influencia política y un carisma que movía masas. Gracias a esta alianza, César obtuvo el mando de la Galia, donde pasó casi una década conquistando territorios y acumulando un ejército completamente leal a él. Mientras tanto, Pompeyo se mantuvo en Roma, gobernando con prestigio pero sin un ejército propio. Y cuando Craso murió en la desastrosa batalla de Carras, el triunvirato se derrumbó. Roma quedó dividida entre dos colosos, Pompeyo y César. Desde ese momento la tensión comenzó a crecer de forma inevitable. El Senado, temeroso del poder de César y de su popularidad, se inclinó del lado de Pompeyo, quien había pasado de ser un héroe querido por el pueblo a un defensor del orden senatorial. Cuando César terminó la guerra en la Galia, su fama había alcanzado niveles que asustaban a todos en Roma. Había conquistado territorios gigantescos, derrotado tribus feroces, cruzado ríos imposibles y demostrado que era uno de los comandantes más peligrosos de la historia. Sus soldados lo adoraban, lo seguían sin cuestionar y estaban dispuestos a morir por él. Los senadores sabían que un hombre con tal lealtad militar podía convertirse en dictador. Por eso exigieron que regresara a Roma sin su ejército, como lo dictaba la ley. Pero César sospechó que, si obedecía, sería juzgado, destruido políticamente o incluso asesinado. Necesitaba su ejército no para dominar Roma, sino para sobrevivir. Y así, en el año 49 a.C., tomó la decisión que cambiaría el mundo: cruzar el río Rubicón con una sola legión, pronunciando la frase más famosa de la historia romana: «La suerte está echada». Al hacerlo, declaró la guerra al Senado y por extensión a Pompeyo. La noticia del cruce del Rubicón fue como un trueno que sacudió toda Italia. Pompeyo y el Senado no estaban preparados para un enfrentamiento directo con César. Aunque Pompeyo era el comandante más respetado de Roma, en ese momento no tenía un ejército listo en Italia. Decidió retirarse estratégicamente hacia el sur, evacuando Roma sin presentar batalla. Su plan era brillante: abandonar Italia temporalmente, reunirse en Grecia con las legiones leales al Senado y con los reinos aliados de Oriente, y luego regresar con una fuerza enorme para aplastar a César. Mucha gente pensó que César entraría a Roma como un salvaje conquistador, pero lo que hizo sorprendió a todos. Entró sin violencia, aseguró los recursos del Estado y persiguió a Pompeyo con precisión calculada. Mientras Pompeyo cruzaba el mar hacia Grecia, César se movió rápidamente para asegurar Italia, Hispania y el norte de África, territorios que todavía podían apoyar a Pompeyo. Su velocidad era legendaria. César comprendió que la guerra no se ganaba solo con batallas, sino con control político. Una de sus primeras victorias decisivas ocurrió en Hispania, donde derrotó a los generales de Pompeyo antes incluso de enfrentarse al propio Pompeyo. Era como derrotar a un rey capturando a su ejército antes de enfrentarlo cara a cara. Finalmente, cuando César terminó de asegurar la retaguardia, cruzó el Adriático en pleno invierno para perseguir personalmente a Pompeyo. Fue un movimiento arriesgado, casi suicida, porque Pompeyo lo esperaba en Grecia con un ejército mucho mayor. Pompeyo tenía legiones veteranas,
refuerzos de reinos aliados, superiores en número y abastecimiento. César, en cambio, tenía menos tropas, menos armamento y menos experiencia naval, pero tenía una ventaja incomparable: la lealtad absoluta de sus hombres y su propia genialidad táctica. Cuando ambos ejércitos se encontraron en Dirraquio, Pompeyo logró imponerse. Superó a César en números y recursos, obligándolo a retirarse. Muchos pensaron que la guerra terminaría ahí, pero Pompeyo no aprovechó la victoria. Era un general brillante, pero a veces indeciso. César, en cambio, nunca dudaba. Decidió retirarse hacia Tesalia y buscar un terreno mejor para forzar una batalla definitiva. Pompeyo lo siguió, presionado por senadores arrogantes que exigían una victoria rápida. Todo culminó en la llanura de Farsalia, el 9 de agosto del año 48 a.C. Allí se encontraron los dos hombres que una vez gobernaron Roma juntos. Pompeyo confiaba en su superioridad numérica. Sus tropas eran más, sus jinetes eran más, sus arqueros eran más. Pensaba que vencería rápido, pero César no se dejó intimidar. Ordenó a sus tropas veteranas formar una línea más compacta. Organizó una reserva oculta de infantería especializada para contrarrestar la caballería enemiga. Y dio una orden que demostraría su genio: no lanzar las jabalinas al inicio, sino esperar a que la caballería pompeyana cargara, y luego usar las jabalinas como estacas para empujar los caballos y atacar directamente al rostro de los jinetes enemigos. Cuando la batalla comenzó, la caballería de Pompeyo hizo lo que todos esperaban: atacó el flanco de César, segura de que lo rompería. Pero César activó su infantería de reserva, que embistió a los jinetes de Pompeyo en un ángulo inesperado, rompiendo la formación y obligándolos a huir. Sin la caballería protegiendo a los arqueros y honderos pompeyanos, la línea de Pompeyo quedó expuesta. Fue entonces cuando César ordenó el avance total. Sus veteranos, endurecidos por años de guerra en la Galia, avanzaron como una máquina. Pompeyo, sorprendido y sin plan alternativo, perdió el control. Su ejército comenzó a desmoronarse, y lo que debía ser una victoria rápida terminó en una derrota aplastante. Pompeyo huyó del campo de batalla antes de que todo estuviera perdido. Se dirigió a Egipto buscando refugio político, pero allí lo esperaba un destino trágico. El joven faraón Ptolomeo III, temeroso de ofender a César, tomó la decisión política más fría y calculadora: asesinar a Pompeyo para ganarse el favor del vencedor. Cuando César llegó a Egipto días después y recibió la cabeza de Pompeyo como regalo, no sonrió. Lloró, porque pese a la guerra, Pompeyo había sido su amigo, su yerno y una leyenda de Roma. César no era sentimental, pero sabía reconocer la grandeza. Ordenó dar honores funerarios a Pompeyo, como correspondía a uno de los hombres más grandes de la historia romana. Pero la guerra no terminó con su muerte. Los restos del partido pompeyano siguieron resistiendo en el norte de África y en Hispania. César tuvo que pelear más batallas: Tapso, Munda, Thapsus. Cada victoria lo acercaba más a convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Y finalmente, en el año 45 a.C., después de derrotar a los hijos de Pompeyo en Hispania, César quedó como el gobernante absoluto de Roma. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Al concentrar tanto poder en sus manos, provocó miedo entre los senadores que creían que César estaba destruyendo la república. Ese miedo llevó al famoso asesinato en los Idus de marzo, cuando un grupo de conspiradores lo apuñaló para salvar la república. Pero lo que hicieron, sin saberlo, fue abrir el camino para la llegada de un nuevo tipo de gobernante. El heredero de César, Octavio Augusto, transformaría Roma en un imperio. Y todo eso comenzó con la guerra contra Pompeyo. La guerra entre Pompeyo y César no fue solo un conflicto por poder. Fue el choque definitivo entre dos modelos de Roma: la Roma antigua del Senado, del control aristocrático, del orden tradicional representado por Pompeyo, y la Roma nueva, popular, expansiva, militarizada, representada por César. La victoria de César significó el fin de la República y el nacimiento del mundo imperial. Fue una guerra que transformó el curso de la historia humana. Una guerra donde amigos se volvieron enemigos, donde la ambición fue más fuerte que la lealtad, y donde un solo cruce de un río encendió el conflicto más famoso de la antigüedad. Sin esa guerra no existiría el Imperio Romano como lo conocemos. No existiría Augusto, no existirían los emperadores, y la historia del mundo sería completamente distinta. La historia de Pompeyo y César es, en esencia, la historia de la lucha eterna por el poder,
de la traición, de la gloria y de la caída inevitable que espera incluso a los más grandes. Pompeyo fue el más brillante general de una generación. César fue el más audaz de todas, y solo podía quedar uno,